por las redes sociales, a través de Facebook, también posteriormente también en YouTube, donde tenemos nuestro canal. Invitamos para que nos sigan en nuestro canal. Allí tienen todos los sermones ya de mucho tiempo y todo lo que Dios está haciendo en este ministerio. Síganos en nuestro canal, Duque Ministries, ahí lo encuentra en YouTube, y así también puede mantenerse conectado si por algún motivo no está asistiendo al templo y quiere escuchar la palabra. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hoy día le voy a pedir, amados hermanos, que abran su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Libro de Deuteronomio, capítulo 32. Solamente voy a tomar un versículo que condensa en gran medida lo que también se está expresando allí. El versículo 11. Deuteronomio, capítulo 32, verso 11. Dice así la palabra del Señor: como el águila que excita su mirada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Voy a volver a leerlo. Como el águila que excita su mirada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Aleluya. Tomen sus asientos, por favor. Aleluya. La semana pasada vimos que en la Biblia el águila nos enseña lecciones importantes acerca de lo que es nuestra renovación espiritual. ¿Se acuerdan? Hablamos de la importancia de que tiene la renovación, ¿no es cierto?, espiritual. Porque el águila cada cierto tiempo reemplaza sus plumas, su pico y sus uñas y se renueva para seguir volando, para seguir a otra etapa de victoria en su vida, ¿verdad? Y entonces vimos que de la misma manera nosotros, los cristianos, necesitamos renovarnos espiritualmente para crecer en la fe y para no quedarnos, para no ir secándonos espiritualmente. Necesitamos esa renovación espiritual, es decir, necesitamos estar constantemente haciendo algo para mantener en nuestro espíritu despierto y atento a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Y de hecho el apóstol Pablo nos dice y nos llama a renovar nuestra mente para ir transformándonos a la imagen de Dios. Ahí en Romanos capítulo 12, verso 2 dice, el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque como creyentes estamos llamados a levantar alas como las águilas, y con la ayuda de Dios estamos llamados a perseguir nuestros sueños con la misma tenacidad que lo hace un águila. Ese es el llamado de Dios a nuestras vidas, a estar siempre alcanzando las cosas que Dios pone delante de nosotros, ¿verdad? Por eso es que uno de los textos que hemos repetido en cada una de estas lecciones, te recuerdes de la parte 3 de este tema, aquí terminamos con las águilas, Isaías 40:31 nos dice: pero los que esperan a Jehová, es decir, los que están buscando de Dios, los que esperan las promesas de Dios, los que creen en Dios, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Y hoy en el texto que acabamos de leer al comienzo, en el libro de Deuteronomio capítulo 32, fíjese bien que es Dios mismo quien se compara con un águila que protege y cuida sus polluelos. Hemos visto antes que Dios, ¿no es cierto?, a nosotros nos ve como águilas para que nosotros alcancemos las promesas y usemos nuestras habilidades que puso en las águilas para que también las apliquemos en nuestra vida.
Pero ahora en este texto es Dios mismo quien se compara con un águila que protege y que cuida sus polluelos. El verso 11 del capítulo 32 dice: como el águila que excita su nido, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Ahí está hablando de Dios. Este es un relato de Moisés, y él está hablando de lo que Dios, cómo Dios trata con la vida de nosotros, ¿verdad? ¿Y sabe por qué la Biblia nos dice esto? Porque Dios siempre nos cuida y protege y nos está mostrando su amor paternal hacia nosotros. Y esto nos lleva a ver otra característica muy importante del águila. Otra característica que dejé justamente de adrede, la dejé para esta última etapa en que estoy hablando del águila. Otra característica importante, porque cuando el águila ve que los aguiluchos que tienen su nido se sienten demasiado cómodos en el nido, cuando el águila se da cuenta que los aguiluchos ya han crecido lo suficiente, pero están demasiado cómodos y se quieren quedar en el nido, ¿saben lo que ella hace? Ella los ayuda a volar. Diga conmigo, nos ayuda a volar. ¿Y saben cómo lo hacen? Ellas con el pico comienzan a desarmar el nido, sacando una a una las ramas del nido. Hay una foto ahí, la pueden poner. No, la otra. Una a una comienzan a desarmar el nido donde está el aguilucho, hasta que los aguiluchos, cuando ya no les queda nada del nido, cuando ya no tienen dónde sostenerse, donde ya no tienen dónde agarrarse, se sienten obligados y se lanzan al vacío para volar. Eso es lo que hace. Y déjeme decir que muchas veces sucede lo mismo en nuestra vida. Cuando de repente llegan las pruebas o dolores de la vida y nos sentimos caer, muchos creyentes le cuestionan y le preguntan a Dios: ¿por qué esto me está pasando a mí? ¿Por qué estoy viviendo esto en mi vida? ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque cuando pasamos por temporadas difíciles, el enemigo siempre trata de hacernos ver como víctimas. Cuando pasamos por temporadas difíciles, el diablo quiere que tú te sientas una víctima. Porque cuando tú te sientes como víctima de todo lo que está pasando a tu alrededor, no te das cuenta de que en muchas ocasiones lo que tú estás pasando es un trato de Dios para tu vida. Es un trato que Dios tiene porque hay un propósito mayor. Porque Dios quiere llevarte a otra etapa de tu vida mejor. Y Dios muchas veces le envía las pruebas para desarmar nuestro nido, para permitirnos salir del lugar, de la forma espiritualmente que estamos viendo, físicamente, incluso familiarmente, para mejorar, para alcanzar nuevas metas. Porque el ser humano tiene no sé si virtud o desventaja de sentirse cómodo con lo que tiene, de adaptarse. Pero Dios no quiere que nos adaptemos. Dios quiere llevarnos siempre de un nivel a otro mayor. Dios quiere siempre que tú vayas creciendo en tu vida espiritual, en tu vida familiar, en tu vida económica, en tu vida en general, pero que vayas siempre de menos a más. Por eso la pregunta que debes hacer cuando pasas por un momento como el aguilucho, en que caes al vacío, que ves que hay una situación difícil, la pregunta que debe ser no es ¿por qué?, sino ¿para qué? ¿Para qué Dios permite esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan de Dios que hay detrás de todo esto?
Porque Dios quiere que tú salgas de la comodidad y te remontes a cosas mayores. Ahora, quiero que sepas que cuando el águila deshace su nido para hacer que sus polluelos o aguiluchos aprendan a volar, ellas hacen algo muy notable. Porque en el momento en que el polluelo cae al vacío, en el momento en que el polluelo ya no tiene dónde sostenerse y cae al vacío, las águilas siempre vuelan al lado de su cría y nunca ellas dejan que ellos se estrellen con el suelo. Si ella ve que el polluelo no aletea lo suficiente como para comenzar a volar, antes que se estrelle en la tierra, ellas se adelantan al polluelo y lo ponen sobre ella. Ahora pueden poner la otra foto que puse ahí, Karen. Dice, y vuelven a subir con él para intentarlo una y otra vez. ¿Cómo lo muestra la figura? Ella se adelanta, el polluelo cae sobre ella y ella nuevamente sube y lo intenta una y otra vez, hasta que el polluelo ya comienza a elevar alas y comienza a volar por sí mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y eso hace, en vez de provocar temor en el polluelo, fortalece aún más ese vínculo de confianza con su madre, porque el polluelo sabe que ella nunca lo va a dejar caer. ¿No les suena algo parecido a lo que Dios hace en nuestra vida? ¿Verdad? Quizás hoy alguno de ustedes puede estar pasando por alguna prueba en su vida. Quizás alguna prueba en el matrimonio, o con los hijos, o con el trabajo, con la finanza, con la salud. Y necesitas ver la mano de Dios que te sostiene para no caer y te remonte a mayores alturas. Lo que esta palabra está diciendo, que hay un Dios que cuida de tu vida. Hay un Dios que no te deja caer. Hay un Dios que siempre va a estar ahí. Aleluya. Aunque las cosas se vean malas alrededor de ti, Dios siempre está en cuidado. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso el libro de Isaías, en el capítulo 43 y versículo 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, dice Dios. Aleluya, qué precioso. Porque eso nos habla del cuidado de Dios, ¿verdad? ¿Y saben por qué les digo esto? Porque necesitamos aprender del águila, para que las pruebas de la vida no nos hagan confiar cada vez más en Dios y no alejarnos de Dios. Porque el problema es que hay creyentes que cuando se enfrentan a pruebas difíciles, en vez de acercarse más a Dios, se alejan de Dios y culpan a Dios, porque no están, son miopes espiritualmente y no están viendo que hay un plan de Dios para llevarlo a alturas mayores. Por eso es importante, aleluya. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque las tormentas en la vida van a seguir viniendo. Diga conmigo, las tormentas seguirán viniendo. Oh, yo sería feliz si pudiera decirles como pastor: hermano, usted ahora tiene a Cristo y se acabaron las tormentas en su vida. Pero le estaría mintiendo. Las tormentas van a seguir. Las pruebas, las dificultades le vienen a todos. Por eso Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido. Es decir, vendrán momentos de dificultad. Aleluya. Pero cuando lleguen esos momentos, podemos levantarnos por encima de esas dificultades, poniendo nuestra mente y nuestra confianza en Dios. ¿Qué te quiero decir con eso? Que las tormentas no tienen que pasar sobre nosotros. Podemos dejar que el poder de Dios nos levante sobre la tormenta.
Porque una cosa es pasar una tormenta desde abajo y otra pasarla desde arriba. A nosotros nos tocó una de las primeras veces, muchos años atrás, que estuvimos en Estados Unidos, estar en medio de algunos huracanes, no me acuerdo los nombres, en Florida, pero fueron una etapa de huracán. El Andrew, famoso huracán que hubo allí, y estábamos justamente allí, estábamos en un hotel. Incluso el hotel cerró porque era peligrosísimo. Y nosotros, un poco inocentes al comienzo o temerarios, salíamos en el carro y el carro se nos... Era cosa seria. Estar en medio de una tormenta no es un chiste, es algo tremendo. Y estuvimos allí y nos dimos cuenta de todo el daño. Pero cuando nos retornamos a nuestro país, había todavía tormenta, había en el espacio, pero ya desde arriba ni siquiera se movía el avión, porque estábamos sobre la tormenta. La tormenta seguía abajo, pero nosotros estábamos sobre la tormenta. Y de eso se trata la vida, que aprendamos de Dios a estar sobre las tormentas y no debajo de las tormentas. A tomarnos de la mano de Dios, tomarnos de la fe para crecer, para subir. Y no dejar que el diablo, no dejar que el mundo nos jale para que las tormentas aquí nos destruyan. Así que cuando vengan esos vientos de tormenta que traen enfermedad, cuando vienen esos vientos de tormenta que traen tragedia y demás cosas a tu vida, tú puedas volar sobre eso. Ahora, déjeme decirle que cuando el águila ve que la tormenta se acerca, ella nunca huye. Diga conmigo, nunca huye. Sino que ella extiende sus alas y se eleva por encima de la tormenta. ¿Sabe por qué? Porque el águila no teme a la adversidad del viento contrario, porque ella sabe que eso la remonta a alturas mayores. Por eso debes aprender a no huir de las tormentas, hermano. Aprende a enfrentarlas con el Señor para llegar más lejos. Y eso es lo que hace constantemente el águila. Está subiendo siempre de un nivel menor a otro mayor. Diga conmigo, fui creado para subir a un nivel mayor. Y esa es la verdad, hermano. Tú fuiste creado por Dios para cosas mejores y mayores aún de las que estás viviendo hoy en día, ¿verdad? Y las águilas se entregan a los vientos para que las lleven a alturas mayores porque saben dónde van. ¿Qué te quiero decir con esto? Que debes creer en cosas mejores porque Dios quiere llevarte más alto. Ahora, déjeme decirle como reflexión que hay muchas aves hermosas. Ayer justamente en nuestra casa, arriba tenemos un tragaluz, entró una ave muy hermosa, chiquitita, ¿cómo le llaman? Un picaflor, no sé en inglés, ¿cómo le llaman? Eso. Estaba ahí atrapada, no se podía mover. Pero estuvimos batallando un buen rato con Karen para no dañarla, porque queríamos sacarla para que dejarla libre. Si la dejamos ahí nos veníamos, se iba a morir ahí con calor, estaba en la parte de adentro. Y era una ave chiquitita, era muy bonita. Bueno, una vez que finalmente la pudimos soltar, la dejamos y se echó a volar. Y hay muchas aves bonitas, como los canarios, están las cacatúas. Me acuerdo que Felipe, mi hijo, tenía una cacatúa que inclusive cantaba y hacía, en la jaula hacía muchas cosas para entretener, imitaba la voz de las otras personas. Finalmente se murió. Pero lo que yo me doy cuenta, que ninguna de esas aves va a poder volar y hacer lo que hace una águila. Nunca. Pues no fueron creadas para eso. Pero en cambio, tú y yo fuimos creados para cosas mejores y mayores y las podemos hacer. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque demasiadas veces he visto a lindos creyentes que son potenciales águilas para Dios,
que cuando se enfrentan a problemas o dificultades mayores, ellos prefieren meterse en una jaula porque piensan que ahí todo va a ser más fácil. Pero no es así. Una de las cosas que yo veo en el águila es que el águila siempre vuela con el viento a su favor. ¿Y saben cómo hace eso el águila? En el pico, ella tiene un sensor especial que le permite saber la dirección del viento para volar siempre con el viento a favor. Por eso tú la ves volando y rápidamente de un lugar a otro, porque siempre el águila va a volar en favor del viento. Y la Biblia dice que tú y yo estamos sentados en las alturas, en lugares celestiales, junto con Cristo Jesús. Nosotros estamos en las alturas. Aunque físicamente estamos aquí, espiritualmente estamos sentados en Cristo Jesús. Estamos en un nivel mayor. Y demasiados creyentes, aunque son águilas de Dios, siguen volando en contra del bien, en contra de la voluntad de Dios, y haciendo lo que saben que Dios no quiere que hagan. Volar en contra del viento es ir en contra de lo que Dios quiere que tú hagas. Y hay muchos creyentes, incluso, que vienen a la iglesia, que vuelan en contra de la voluntad de Dios, que están volando en contra del viento, y así no pueden avanzar en la vida, así no reciben bendición. ¿Y por qué ellos insisten en volar en contra del viento? Porque alguien o algo los acondicionó a ese estilo de vida. Ahora, el otro día leí, un poco en serio y un poco en broma, cómo los circos adiestran a las pulgas. ¿Quieren saber cómo se adiestra una pulga? ¿Cuántos quieren saber cómo adiestran las pulgas en el circo? ¿Sí? Ya les voy a explicar. Para eso traje algo que nos ayude una ilustración. Aleluya. Se lo voy a poner aquí. Aleluya. El domador toma una pulga y con una tapa de olla transparente y pone un perro al lado de allí, pone la pulga en el medio, y como la naturaleza de la pulga es saltar, cuando ella ve al perro que está al lado, ella se dice, ese perro tiene sangre fresca, entonces ella salta, y al momento de saltar, el domador le pone la tapa. Y salta con tan fuerza para llegar al perro, pero ¿qué creen que pasa? Un ojo morado, un chichón en la cabeza. Entonces ella vuelve a saltar otra vez, ¡pum! Y como resultado, 2 ojos morados, 2 chichones en la cabeza, una pata quebrada. Y allí se queda la pobre pulga. ¿Y creen que ella entonces vuelve a saltar? Claro que sí, porque esa es su naturaleza. Pero como es pulga y no tonta, ella salta más bajito porque sabe que más arriba está el golpe. Nunca llega más arriba. Así que después el domador le quita la tapa y ella sigue saltando el nivel que él la acondicionó. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? No la maté. Porque muchos creyentes están acondicionados a cierto nivel de vida y nunca levantan las alas para volar más alto. Porque el diablo por mucho tiempo les ha puesto la tapa sobre sus cabezas. Pero en este tiempo, Dios está diciendo a su pueblo que no tengan temor de alcanzar nuevas alturas. ¿Sabe por qué? Porque Él ya le quitó la tapa al diablo. Jesucristo le quitó la tapa al diablo. Jesucristo le quitó el poder al diablo. Y nosotros ahora podemos alcanzar nuevas alturas.
va quedando poquito. Otra enseñanza que nos deja el águila es que cuando llegan las tormentas y el cielo se oscurece y comienza a caer la lluvia en medio de las tormentas, ¿sabe lo que hace ella? Ella se para en una rama alta de un árbol y allí se queda tranquila. Y aunque abajo las gallinas y los animales corren por todos lados asustados en medio de los rayos y los relámpagos, el águila permanece allí tranquila porque ella sabe que no nació para estar encerrada con miedo, ella nació para estar libre en los aires. Aleluya. Y yo quiero decirte, hermano, hermana querida, que tú naciste para estar arriba de la tormenta y no por debajo de la tormenta. Dios te creó para estar arriba de la tormenta. Aleluya. Entonces, cuando la tormenta comienza a caer la lluvia, ¿sabe lo que pasa con el águila? El águila tiene una glándula que empieza a segregar un líquido aceitoso. Es una glándula de su cuerpo. Y con ese líquido ella comienza a ungir todo su plumaje. Ella misma empieza a mojar su plumaje, a ungir su plumaje con ese líquido aceitoso que está saliendo de esa glándula. Y cuando ya está ungida, cuando ya sus alas están totalmente impermeabilizadas, se lanza a volar en medio de la lluvia, y aunque las otras aves están escondidas con miedo, ella sigue volando en medio de la tormenta. ¿Sabe por qué? Porque ungida con ese aceite, ella repele el agua de su plumaje. ¿Verdad? Por eso, hermanos queridos, es tan importante vivir ungidos por el Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante vivir ungidos por el Espíritu Santo. Porque cuando los vientos son contrarios en tu vida, es cuando el Espíritu Santo más firme te sostiene arriba. Cuando las noticias son malas, es cuando Dios te eleva a mayores alturas. Diga conmigo, este es mi tiempo para remontarme a alturas mayores. ¿Y sabe qué nos enseña esto? Que Dios quiere que tú estés revestido de unción. Que Dios quiere que estés revestido con la presencia del Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que el águila está haciendo mientras vuela en medio de la tormenta? Ella está siendo expuesta al agua porque la tormenta trae mucha agua, pero gracias al aceite de sus alas, todo lo que viene sobre ella le resbala. Todo el agua que viene le resbala. ¿Qué te quiero decir con eso? Que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando tú estás buscando a Dios de veras, cuando tú estás tomando a Dios en serio, cuando tú tienes la unción del Espíritu Santo sobre tu vida, aleluya, cuando la enfermedad viene a ti, ¿sabe lo que va a pasar? Esa enfermedad va a resbalar, aleluya. La Biblia dice que caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, mas a ti no llegarán, aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué te quiero decir con eso? Aleluya. Que la miseria te va a resbalar, aleluya. Que las deudas te van a resbalar, que los problemas te van a resbalar, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando tú vives así. Por eso es que es importante. Yo no sé si ustedes han escuchado que hay maldiciones que se transmiten de generación en generación. Por ejemplo, algunas enfermedades. Por eso cada vez que tú vas a ver un médico, lo primero que te preguntan, ¿hay alguien que ha tenido cáncer? ¿Alguien en su familia que ha tenido diabetes o otra enfermedad? ¿Su papá, su mamá, su abuelo? ¿Verdad? Eso es normal, que usted va y lo primero le preguntan. ¿Y sabe por qué lo preguntan? Porque según lo natural, lo mismo que ellos tuvieron, lo puedes llegar a tener tú, genéticamente. Pero déjame decirte que cuando estamos en Cristo, ungidos, llenos de aceite, con la unción del Espíritu Santo, no importa si una enfermedad o una maldición generacional viene a ti, ¿sabe lo que va a pasar? Eso va a resbalar, aleluya. Dile al que está a tu lado, va a resbalar, aleluya. Las maldiciones van a resbalar, aleluya. Gloria a Dios.
¿Qué te quiero decir con eso? Que ha llegado el tiempo para tu vida, que lo malo resbale, que lo malo se deslice, que lo malo no te toque. Aleluya. Gloria a Dios. Y por último, cuando la tormenta es demasiado grande, cuando el águila ve que está demasiado grande, la tormenta está todo negro, el águila, con el sensor que tiene en su pico, ubica la dirección del sol, aunque no la puede ver a causa de la nube negra, y sabe lo que hace, ella empieza a volar hacia arriba contra el viento hasta que llega donde está despegado. Porque su naturaleza aquí donde está el sol. Y aunque la tormenta sigue, la bendición es que la tormenta queda ahí abajo y ella está arriba. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque quizás para algunos de ustedes el cielo ha estado cerrado durante mucho tiempo. Y yo he estado orando y pidiéndole discernimiento a Dios sobre la iglesia, sobre la congregación. Y quizás para muchos de ustedes me he dado cuenta que el cielo ha estado por mucho tiempo cerrado. Quizás este tiempo que ha pasado no ha sido el mejor tiempo para algunos de ustedes. Pero déjenme decir que aunque tú no veas el sol, el Espíritu Santo de Dios te va a orientar hacia el sol de bendición. Este es el tiempo en que Dios te llama a remontarte a mayores alturas. ¿Qué te quiero decir? Que aunque los conflictos sigan, tú estarás arriba de los problemas. Si tú le crees a Dios, aunque los conflictos en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo o con los exámenes médicos sigan, tú vas a estar sobre esos conflictos, sobre esos problemas. Aleluya. Aunque muchas veces no vamos a encontrar instantáneamente la respuesta de lo que está pasando, pero cuando tú vienes aquí a la iglesia, eso te da las fuerzas de subir un poquito más. Y un poquito más. Y después vienes a otro servicio y ahí Dios te sigue levantando. Y por más dura que sea la tormenta que estés pasando, Dios te da las condiciones para llegar arriba. Lo que te estoy diciendo es que todo problema, toda miseria, todo abuso físico, todas las cosas que no estaban a tu favor, hoy Dios te saca de ese lugar y te remonta a alturas mayores. Con esta palabra, si tú la crees, Dios te toma y te remonta a alturas mayores. Y recuerda esto: no son los pesos de la vida los que te llevan hacia abajo, sino cómo manejas los vientos contrarios. No son los pesos de la vida los que te tiran hacia abajo, sino cómo estás manejando esos vientos contrarios en tu vida. Y el año tiene mucho que enseñarnos al respecto. Iglesia El Sendero de la Cruz te invita a participar y ser parte de nuestra iglesia. Nuestros servicios son cada domingo a las 11:30 de la mañana y miércoles a las 7 de la noche. Estamos ubicados en 6508 Holmes Avenida, Los Ángeles, California 90001. Para más información llámenos al 323-760-2860. Que Dios te bendiga.